Bien, entonces vamos a continuar con el periodo embrionario. Ya hemos mencionado que este periodo ocurre desde la cuarta a la octava semana. ¿Qué cosa permite que haya periodo embrionario? Cambios importantes. Los plegamientos, ¿no? Los plegamientos a nivel longitudinal o cefalocaudal y también, por supuesto, lateral o transversal. Y esto permite pues que haya un cambio de la forma cilíndrica a la forma en C típica, teniendo pues ahí el cordón umbilical como el nexo entre el embrión y el cuerpo de la madre a través de la placenta, ¿no? A través de la placenta. Acá tenemos en la tercera semana el término los neuroporos que hemos mencionado, anterior o rostral, caudal. Debe cerrarse el día 25, debe cerrarse el día 27. Y bueno, ya tenemos la cuarta semana donde ya se ha cerrado totalmente esos neuroporos. Estos son los somitas o somites. Al inicio de esta cuarta semana tiene 2,0 a 3,5 milímetros, muy pequeño aún. Y al término de la cuarta semana tiene de 3 a 5 milímetros y con un promedio de 21 a 29 pares de somitas o somites. Ya hay una circulación, el corazón tubular todavía ya emite tiene una actividad día 22, día 23. Igual también en la quinta semana aparecen los esbozos de los miembros, los superiores como inferiores, y vemos que la cabecita está muy flexionada, prácticamente toma contacto, ¿no?, con la parte ventral del cuerpo, ¿no?, una gran flexión. Y es en la sexta semana donde ocurre algo importante. Como ya hay una circulación, entonces se necesitan los elementos sanguíneos importantes. Entonces la hematopoiesis corre a cargo del hígado. Entonces el hígado ocupa una extensa región en la cavidad abdominal y también los riñones se están formando, que son los riñones mesonéfricos. Entonces la cavidad abdominal queda muy reducida. Y como queda reducida, entonces las asas no tienen cómo ubicarse dentro de la cavidad abdominal. Entonces tienen que salir. ¿Por dónde salen? Salen por el cordón umbilical, y forman ahí una hernia. Eso se llama hernia umbilical fisiológica. Muy bien, ahí están las asas intestinales a la sexta semana. Pero luego tienen que retornar. Y el retorno ya lo hacen en el periodo fetal, décima semana. Entonces salen a la sexta, regresan a la décima. ¿Qué pasa si no regresan? Ustedes han visto casitos, obviamente recién nacidos con una tremenda hernia acá. ¿Cómo se llama esa hernia? Ónfalocele, ¿no? Ónfalocele, que está rodeado por ágneos, es transparente y se puede observar ahí las asas intestinales, ¿no? Bien. Entonces, sexta semana salen las asas intestinales y a la décima debe ya regresar. En la quinta, de 4 a 6 milímetros, 30 a 55 pares de somites. Al término de la quinta semana, 7 a 9 milímetros. A la sexta semana, 8 a 11 milímetros. Y al término, 18 a 22 milímetros. Estamos hablando en milímetros, fíjense, todavía muy pequeño. Séptima semana, inicio 13 a 17 milímetros. Y al término 18 a 22 milímetros. O sea, también hay un crecimiento significativo. Y es en la octava semana donde corresponde a los estadios 21 y 23 de Streeter. ¿Qué cosa es Streeter? Streeter fue un investigador que hizo el estudio de los embriones humanos de una colección llamada Carnage, ¿no? Una colección, es la única que existe. Entonces Streeter propuso que el periodo embrionario terminaba en los estadios 21 a 23, que él llamó así, 21-23 de Streeter. En esta octava semana, la cara y todo el embrión va adoptando una apariencia ya fetal. 22 a 24 milímetros al inicio, aproximadamente.
Los dedos que estaban unidos por una membrana llamada interdigital, aquí ya van desapareciendo esa membrana, pero aún los dedos de los pies están fusionados. ¿Qué pasa si no desaparece esta membrana interdigital? ¿Cómo se llama esa patología que ven recién nacidos con sus dedos fusionados, ¿no? Puede ser 2 o puede ser todos los dedos. Eso se llama sindactilia, ¿no? Sindactilia, o sea, la persistencia de la membrana interdigital. 27 a 31 milímetros al final del periodo embrionario, casi 3 centímetros tiene el periodo final. Al final, el cuello flexionado ya va siendo menos la flexión, 30 grados aproximadamente. Los genitales externos están presentes, pero aún no están diferenciados. Y aquí siempre hay que tener cuidado. A veces la mamá quiere saber, cuando va a su control, ¿no?, quiere saber si es masculino o femenino. A la 8ª semana aún no se puede determinar si es masculino o femenino, ¿no? Porque a veces se le dice, sí, va a ser mujercita. Entonces toda la familia se prepara, ¿no?, para la mujercita. Hacen su baby shower, todo para mujercita. Y nació varón. Y le hacen juicio a ustedes, ¿no? Pero usted me dijo que era mujercita, ¿por qué ahora me dice que es varoncito? Y un problema tremendo, ¿no? Por eso, para evitar problemas, aún no se puede determinar. 8 semanas, difícil. Ya después de las 12 semanas, sí, pero 8 semanas, difícil. Los ojos son divergentes, los párpados son fusionados y comienza a desarrollar los huesos del esqueleto. Entonces, si comienza a funcionar el hueso del esqueleto, ¿qué es lo que ocurre? Se va formando la médula ósea. Entonces, al formarse la médula ósea, ya esa médula ósea comienza a formar la línea hematopoyética. De tal manera que la función del hígado se ve un poco reducida, aunque no termina todavía la función hematopoyética del hígado. Y esa reducción de la función hematopoyética permite pues que deje un espacio para que puedan retornar las asas ya en la semana 10, o sea, en el periodo fetal. Y tenemos a la 8ª semana el embrioncito, y con eso termina el periodo embrionario. Por supuesto que tiene sus anexos, ¿no?, sus anexos embrionarios. Esos anexos embrionarios lo hemos mencionado, el saco vitelino, que es justamente determina una transferencia de nutrientes, pero también tiene una función hematopoyética, porque hemos visto cómo se forman ahí los plexos vasculares de vasos vitelínicos, arterias y venas vitelínicas. El amnios es una membrana de sostén, protege, cubre y deja un espacio, o limita un espacio que es la cavidad amniótica, donde se va a formar el líquido amniótico. El alantoides es un anexo que aparece en la parte caudal del embrión. También se le atribuye una función hematopoyética inicial y luego está relacionado con el desarrollo de la vejiga. Nosotros tenemos rezagos del uraco, ¿no? En el ombligo, ahí hay un rezago del alantoides que se conoce como uraco. En algunos niños ese uraco se fistula con vejiga y la mamá reporta que a veces por ahí le sale pues, un líquido que es la orina, ¿no?, como consecuencia de una fístula del uraco, ¿no? Pero normalmente se debe cerrar, ¿no? Bien. También está, repito, relacionado con hematopoiesis inicial. Y el corion, ya hemos visto las velocidades coriales, primarias, secundarias y terciarias. Eso corresponde al corion velloso o corion frondoso, como se les llama. Porque hay otro tipo de corion que es el corion calvo o liso, que no presenta vellosidades. También aquí es importante mencionar que en el diagnóstico de algunas alteraciones cromosómicas, o bien se hace la amniocentesis, o bien se puede hacer la biopsia de estas vellosidades coriales, para determinar tempranamente si hay en curso o no una cromosomopatía, básicamente, ¿no? Bien, esos entonces son los anexos embrionarios. Ahí tenemos, este es el corion frondoso o corion velloso, y este vendría a ser el corion liso, donde no hay pues las vellosidades. Inicialmente
todo el contorno del embrión está pues con vellosidades, pero quedan relegadas solamente a una zona, que es la que va a tomar contacto justamente con la decidua basal, ¿recuerdan? La decidua basal, y ahí se va a formar la placenta, ¿no? La placenta. Bien, entramos ya al periodo fetal. En este periodo fetal se realiza la fetogénesis, crecimiento y desarrollo, fíjense lo que decíamos al inicio, desarrollo del feto. Pero este desarrollo se refiere a qué? Acá está. Adquisición de las características morfológicas fetales y de maduración de las funciones orgánicas. Eso es el desarrollo fetal. No es que se van a formar otras estructuras en el feto, ya no. En el feto están formadas todas las estructuras, inclusive funcionan ya. A eso se llama maduración de las funciones orgánicas. Entonces el desarrollo fetal se refiere a esto. No hay que pensar que se van a formar otras estructuras en el feto, ¿no? Simplemente maduración de las funciones orgánicas, porque funcionan todos los órganos, excepto los pulmones. El periodo fetal, entonces, la 9ª semana hasta el nacimiento. Ahí hay un rápido crecimiento corporal, o sea, un aumento de masa, volumen, tamaño. Diferenciación de tejidos, de sistemas y órganos, porque ya empiezan a funcionar, cada uno independientemente. Y hay una ralentización, se hace lenta el crecimiento de la cabeza en comparación con el resto del cuerpo. Al inicio, en el periodo embrionario, había pues un crecimiento rápido de la región cefálica con respecto al resto del cuerpo. Ahora no, acá se ralentiza, se hace más lento el crecimiento de la cabeza en comparación con el resto del cuerpo. Ustedes conocen esto del ritmo de crecimiento corporal, es rápido por semanas, la longitud vértex-nalga y la masa corporal. Si el crecimiento fetal o durante el periodo fetal está dentro de los parámetros, se puede decir que hay un buen bienestar fetal. Pero muchas veces ocurre que los parámetros que ustedes determinan mediante el ultrasonido y ven el perfil biofísico del feto no coincide con la edad gestacional. Entonces estamos hablando de ¿qué cosa? De un RCIU. ¿Qué cosa es RCIU? Restricción del crecimiento intrauterino por múltiples factores, ¿no? Hay factores maternos, factores placentarios, factores del mismo feto, y también vamos a ver ahí unos genes que son responsables del crecimiento fetal. No es la hormona del crecimiento quien controla ese aumento de masa, volumen, tamaño del feto. Genes. Vamos a ver qué genes favorecen. Luego tenemos 9 semanas, 12 semanas, 20 semanas, 28 semanas, 38 semanas. Aumento de masa corporal. Los trimestres ustedes han hecho ya en obstetricia, el final del primer trimestre, ya se han desarrollado todos los sistemas de órganos principales. Segundo trimestre, el feto ya adquiere un tamaño suficiente, justamente de lo que estamos hablando, para permitir observar detalles anatómicos en el ultrasonido, si está bien en lo que respecta a su masa corporal, al tamaño y si es correlativo a la edad gestacional. Y al inicio del tercer trimestre el feto puede sobrevivir si nace prematuramente. ¿Por qué? Porque ya se ha constituido una sustancia producida por las células llamadas neumocitos tipo 2. ¿Cuál es esa sustancia? Surfactante pulmonar o sustancia tensioactiva. En la 9ª semana, cabeza grande y más redonda, ojos permanecen cerrados. Aún no hay distinción de genitales externos, ya lo hemos mencionado. Implantación baja de las orejas. Intestinos están en la parte proximal del cordón umbilical, o sea, próximos ya a ingresar. ¿Cuándo hemos dicho que ingresan? 10ª semana, ahí está. Intestinos ya en el abdomen. Salen a la 6ª, regresan a la 10ª. De no retornar, constituyen lo que hemos mencionado, ónfalocele. Comienzan ya a desarrollarse las uñas de los dedos de las manos. Y a la semana 12 ya se puede distinguir el sexo externamente. El cuello está bien diferenciado y están presentes los centros de osificación primaria en los huesos largos y los huesos planos del cráneo.
Dentro de la diferenciación sexual, nosotros, para que seamos varones o mujeres, tenemos que tener 13 clases de sexo. 13. Los 3 primeros se instalan en el momento de la fertilización, hemos dicho, sexo cromosómico, sexo genético y sexo cromatínico. Los demás sexos comienzan a desarrollarse conforme va aumentando el crecimiento fetal. Y así, por ejemplo, a la semana 12 ya tenemos el sexo genital, ese sexo genital externo, ¿no? Si hay escroto, sexo masculino; si están presentes los labios diferenciados, sexo femenino. Además de eso, hay el sexo hormonal, ¿recuerdan? El sexo hormonal, estrógenos, sexo femenino; andrógenos, sexo masculino. Después hay el sexo ductal. Se ha desarrollado en los conductos de Golf, o se han desarrollado los conductos de Müller, ¿no? Sea varón o sea mujer. Luego tenemos el sexo fenotípico, las características externas del varón y de la mujer, que son diferencias notables. Después tenemos el sexo de asignación. Ustedes, cuando han tenido un parto, llenan los datos: a tal hora nació una criatura de sexo femenino. Eso le estamos asignando, ese sexo. Ese se llama sexo también legal. Eso lo que está en las partidas y en nuestros documentos, el DNI. Sexo legal también se llama, o sexo de asignación. Y después viene ya el sexo cerebral, ¿no? El sexo cerebral. El sexo cerebral se refiere a que el cerebro, sea XX o XY, el cerebro es femenino. En caso que sea XX no hay ningún problema, porque mantiene sus características femeninas. En caso que sea masculino, entonces la barrera hematoencefálica va a ser atravesada por los andrógenos, y entonces van a masculinizar ese cerebro. Entonces ya el niño nace con su cerebro ya masculinizado. Ahí podría estar una causa para explicar esa dualidad, ¿no? La dualidad de género, porque de repente, si es varón, ese cerebro no ha sido totalmente masculinizado, lo ha sido parcialmente masculinizado. Entonces viene el otro sexo, que es el sexo social, el sexo de crianza. Entonces, si ese niño nació parcialmente androgenizado su cerebro, y supongamos que es el último y tiene antes de él 4 o 5 hermanas, el ambiente es fácilmente femenino. Entonces, como es el último, ya hoy día duerme con la hermana mayor, luego con la otra hermana, y así le van creando ese ambiente femenino. Llega a cierta edad: a ver, píntate el rímel, las chapitas, la sombra, ¡ah, qué bonito te queda! A ver, ponte los tacos, se ponen los tacos. A ver, las panties. A ver, el vestidito, a ver, ¿le gustó? ¿Le gustó? Y en el colegio ustedes saben que son muy crueles, ¿no? Ven ciertas actitudes de los chicos un poquito raras, y entonces comienzan, pues, ¿no?, a fastidiarlo, y luego como que se desorientan, y si no encuentran, pues, en el hogar la autoridad del padre, entonces es fácil, esos chicos se desvirtúan psicosocialmente el sexo, ¿no? Entonces el sexo genital se puede observar a partir de la semana 12 para adelante, no antes, no antes. Luego, en la semana 16, el pabellón auricular ya está separado de la cabeza. 18. El cuerpecito del feto comienza a ser recubierto por una grasa, una sustancia untosa al tacto que se conoce como vernis caseoso. Este vernis caseoso es producto de la secreción de las glándulas sebáceas, y que en cierto modo protege de la posible acción macerante del líquido amniótico. No olviden que se pueden formar bridas amnióticas. Ustedes habrán tenido pacientitos que nacen, pues, con un problema por efecto de las bridas amnióticas, una amputación congénita de miembro, porque las bridas son muy
muy fuertes pueden producir una vasoconstricción, una necrosis y entonces la amputación de una parte de un miembro. Movimientos ya son detectados por la madre, ¿no? Y luego en la semana 22 la piel sigue siendo arrugada, transparente. Y aquí hay un detalle importante. Cuando ustedes dicen que a la semana 12 ya se observa el sexo genital, pero ahí en el sexo genital solamente se ve el escroto, no hay testículos. Ojo con eso, solamente el escroto. Ustedes enfocan un 3D, 4D, haya escroto. Pero no hay todavía los testículos. Los testículos recién comienzan a descender más tarde, en la semana, aquí está, en la semana 28. Ojos muy abiertos, cabello en la cabeza, piel ligeramente arrugada, empieza el descenso de los testículos, semana 28. Entonces aún no hay testículos en el escroto cuando se toma pues, un ultrasonido en la semana 12. En la semana 20 ya hay pelos en la cabeza y el lanugo visible, ¿no? Todo el cuerpito del feto tiene un pelo muy fino, eso se conoce como lanugo. En algunas zonas se concentra más, por ejemplo, en el caso de las cejas, en el caso del cuero cabelludo, pero en términos generales todo el cuerpecito está cubierto de un fino pelo. Semana 22, la piel es arrugada, transparente, color rosado. ¿Por qué es color rosado? Porque se trasluce los vasos sanguíneos y la piel aún es delgada, ¿no? Aún es delgada. En la semana 24, la presencia de uñas de los dedos de las manos ya llegan hacia el borde unguial. El cuerpo sigue siendo magro y a la semana 26 empieza la formación de las células alveolares tipo 2, o también se conocen como neumocitos tipo 2, que van a secretar el surfactante pulmonar, o también se llama sustancia tensioactiva. ¿En qué estadio se encuentran los pulmones en su etapa de maduración? En el periodo de saco terminal de la maduración pulmonar, o sea que todavía no hay formación de alveolos, pero sí ya se está formando esta sustancia tensioactiva o surfactante pulmonar. Luego, repito, en la semana 28 ya es el descenso de los testículos. En la semana 30 los testículos ya se encuentran en descenso por el conducto inguinal, por eso es importante, cuando tienen un parto y es un sexo masculino, tocar el escroto para ver si están los testículos ya ahí ubicados en el escroto, porque también pueden quedarse en el conducto inguinal, ¿no? Conducto inguinal, y a veces pasa desapercibido, y esos testículos en el conducto inguinal pueden degenerar y crearle un problema a ese niño, o el puber ya más adelante no tiene pues no testículos. Y la semana 36 el anego comienza a caerse, no solamente va a quedar el cuero cabelludo en brazos, pero el resto del cuerpo se comienza a caer. Y a la semana 38 ya el tórax es prominente. ¿Por qué es prominente el tórax? Porque ya los pulmones han alcanzado sus 4 etapas de maduración, ¿no? Vamos a ver después más adelante una etapa parecido a las glándulas, y luego una etapa canalicular, una etapa sacoterminal y una etapa alveolar. Entonces el tórax ya es prominente. Los testículos en el escroto, o pueden ser palpables en el conducto inguinal, entonces hay que ayudarlos a que desciendan con un tratamiento postnatal. Los anexos fetales, así como el embrión tenía sus anexos, el feto también tiene sus anexos: placenta, cordón umbilical, líquido amniótico y las deciduas o membranas. Veamos en el caso de la formación de la placenta. Aquí hay que tener en cuenta los componentes de la placenta. Son 2. Decidua basal, componente materno. Vellosidades coriónicas o corión frondoso, componente fetal de la placenta.
Este es el adhesivo basal que ya habíamos dicho que se produce como consecuencia de la invasión del sincicio trofoblasto. Entonces reacciona las células endometriales y se forma una membrana. Eso se llama membrana basal o decidua basal. Bien, ese es el componente materno. Y las vellosidades que llegan hasta esa decidua basal van a ser las vellosidades coriónicas, terciarias por supuesto, y eso corresponde al componente fetal de la placenta. Alrededor de todo el saco coriónico, saco gestacional, se forma otra decidua, que es la decidua capsular. Ahí lo tenemos, decidua capsular. Y el resto del endometrio que no tuvo contacto el blastocisto, esta parte de acá, también reacciona para formar una decidua parietal. Entonces, la decidua basal, componente materno, decidua capsular, que está envolviendo a todo el contenido, y decidua parietal, el resto del endometrio que no fue tocado por el blastocisto. Conforme va aumentando de masa corporal, va creciendo ese feto, llega un momento que esta decidua capsular se fusiona con la decidua parietal. Ya está fusionada ahí. Y entonces tenemos aquí nuevamente el corión frondoso o corión velloso, y esta parte el corión liso o corión calvo. Entonces el componente materno, decidua basal, componente fetal, las vellosidades coriónicas o corión frondoso. Bien. ¿Cómo se forma la placenta? Entre la parte fetal y la parte materna, ahí se forma un escudo que se conoce como escudo citotrofoblástico. Esta parte de acá, citotrofoblástico. Las vellosidades coriónicas se unen al decidua basal, ¿no? O sea, llegan al decidua basal y fijan pues a todo este saco coriónico a la decidua basal. Este saco coriónico entonces lo fijan, ya ese feto está ya fijado. Las arterias y venas endometriales que vemos acá pasan a través de las hendiduras del escudo citotrofoblástico para que lleguen pues a las vellosidades terciarias, y luego iniciar pues una circulación. Aquí sí ya es una circulación feto-placentaria, porque ya se está formando la placenta. Hay algunos tabiques placentarios que van a constituir los cotiledones, que son vellosidades terciarias y sus ramificaciones. Están los cotiledones. Ustedes habrán visto pues una placenta después del alumbramiento. Tiene pues de 15 a 22 a 24 cotiledones, que son bloques, ¿no?, de vellosidades terciarias y sus ramificaciones. Al final del cuarto mes, o sea, 16 semanas, la decidua basal ya se reemplaza por los cotiledones. Esto de acá. Cotiledones. Bien. Es lo mismo que el otro. En el desarrollo de la placenta, la primera etapa es el periodo prelacunar, sexto o octavo día, como vemos acá, cómo el sincicio avanzaba, ¿no? Avanzaba sobre el tejido materno, y ahí va a tomar contacto con vasos sanguíneos maternos. Ese va prelacunar. Y el periodo lacunar ya, las lagunas trofoblásticas iban a recibir la sangre proveniente de los vasos sanguíneos maternos. Y luego el estado velocitario, ¿no? Y hemos mencionado al final de la segunda semana las vellosidades primarias, que solamente tienen sincicio y tienen citotrofoblasto. Inicio de la tercera semana, además del sincicio y cito, tienen ya sustancia mesodérmica, mesodermo, al inicio de la tercera semana, y las vellosidades terciarias al final de la tercera semana. Ahí lo tenemos, están las vellosidades. Y aquí hay un detalle importante: entre vellosidad y vellosidad hay un espacio, este espacio intervelloso, donde la sangre materna va a ser vertida. Y en ningún momento va a haber mezcla de sangre proveniente de la madre con la sangre fetal. No hay mezcla. Tercera semana al final. Ahí tiene usted las vellosidades nuevamente. Primarias, secundarias y terciarias.
primarias al final de la segunda, secundarias inicios de la tercera, terciarias al final de la tercera semana. Etapas de cómo se está formando la placenta y luego ya en la etapa final prácticamente ha quedado ya anclado la cabeza del feto, listo para su expulsión. Algunos anexos embrionarios, como por ejemplo el saco vitelino, el alantoides, ya va a ser cubierto por la placenta, o sea que ya no necesita que persistan esas estructuras embrionarias. Bien, cuando se produce el alumbramiento, tienen ustedes la placenta en la mano, entonces, cara materna, fíjense bien, cara materna, ¿qué son estos? Los cotiledones. Cara fetal, ¿qué cosa es esto? Cordón umbilical. No confundir componente materno con cara o superficie materna, es otra cosa. Eso cuando ya ha salido. Pero cuando está intrauterinamente, el componente materno de la placenta es la decidua basal y el componente fetal la vellosidad es. Pero cuando ya la placenta está afuera, cara materna o superficie materna, cotiledones. Cara fetal o superficie fetal, cordón umbilical. ¿Está claro? Entonces, no confundir componente con las caras o superficie. Eso ya cuando está afuera. Pero cuando está en contacto con el tejido materno, componente materno, decidua basal, componente fetal, vellosidades. Sale de la placenta, cotiledones, esa es la cara materna o superficie materna. Volteamos a la placenta, cara o superficie fetal. ¿De acuerdo? No es lo mismo decir componente que superficie o cara. Nuevamente acá tenemos, que quede bien claro esto, la decidua basal, componente materno, componente fetal, vellosidades coriónicas. Sale de la placenta, superficie o cara materna, los cotiledones, superficie o cara fetal, cordón umbilical. ¿Está claro? Bien. Y ahí tenemos nuevamente la superficie materna, de una vez que la placenta se ha desprendido, superficie o cara fetal. Y aquí nuevamente el tabique placentario es este de acá, este es un cotiledón, donde la sangre pues, materna es vertida en los espacios intervellosos, no hay mezcla de sangre materna con sangre fetal. Función de la placenta. Ustedes conocen la función de la placenta, la membrana placentaria, la transferencia placentaria, transporte de gases, nutrientes, función endocrina, función protectora, función circulatoria, función excretora. Prácticamente todas las funciones las cumple la placenta, ¿no? Inclusive acá tenemos que agregar la función respiratoria, ¿no? Respiratoria. Membrana placentaria. Son membranas extrafetales que van a separar la sangre materna y fetal. Inadecuadamente se llama barrera placentaria. ¿Por qué se le llama inadecuadamente barrera placentaria? Porque es una barrera que pasa todo, ¿no? Todo. Una que otra cosa no pasa, pero las macromoléculas, pero después pasa microorganismos, virus, bacterias, protozoarios, pasa sustancias tóxicas como fármacos, es decir, por eso que es inadecuadamente barrera placentaria. La membrana placentaria entonces separa a la sangre materna de la sangre fetal. Inicialmente está formada por 4 componentes, ahí lo tenemos. Sincicio, cito, tejido conectivo y endotelio de los capilares fetales. A partir del 4º mes ya está formada por 2 capas, el sincitio y el endotelio. Y eso permite denominar que el tipo de la placenta humana es de tipo hemocorial. ¿Por qué hemo? Sangre a través de las velocidades coriales. Ahí lo tenemos. Esta es la barrera placentaria o membrana placentaria formada por los 4 componentes: sincitio, cito, mesénquima y endotelio. El mesénquima es el tejido conectivo. Pero ya a partir del 4º mes, fíjese, ya la barrera se ha adelgazado. ¿Qué es lo que tiene? Sincitio y endotelio, punto. Nada más.
Y ese adelgazamiento de la barrera permite pues intercambio de sustancias de feto a la madre y de la madre al feto. Porque si fuera así, de esta forma, con las 4 componentes, pocas sustancias pasarían de la madre al feto y del feto a la madre, poquísimas sustancias. En cambio, cuando se va adelgazando, ya el pasaje es más simple, más simple.